Entonces, hoy jueves vamos a ver los dos últimos temas teóricos. Vamos a ver buses y procesadores. Después, jueves que viene, jueves 10, va a ser el recuperatorio, el parcial. Quienes han aprobado el parcial no tienen que conectarse, no tienen actividad por haber aprobado el parcial. Así que, bueno, nada. El siguiente jueves, el jueves 17, es feriado. O sea que nada tampoco. Y queda el jueves 24, un día antes que termine el cuatrimestre, que es la última clase de la materia. Esa clase vamos a hacer el prometido debate de sistemas operativos. Vamos a prepararnos. Yo, si quieren, después les mando un audio con pautas de cómo nos podemos preparar. O sea, hacemos 3 equipos y cada equipo va a tener un tiempo de exposición, digamos, corto, breve, ¿no? Del sistema operativo. Pueden usar el trabajo práctico para hacerlo también. Y luego de la exposición de cada equipo, no importa que lo hayan hecho en forma individual o no, o sea, van a haber 3 grupos, cada grupo defendiendo su sistema operativo. Y después vamos a plantear el debate, ventajas y desventajas de cada uno, qué es lo bueno y qué es lo malo que tiene uno u otro, y vamos a ir planteando debates. ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es malo? Las ventajas de esto, las desventajas de lo otro, en tiempo de debate, y creo que se puede llegar a armar algo muy, muy piola. Eso va a ser la última clase, el cierre de la materia, digamos, se la dedicamos a los sistemas operativos. A pedido de ustedes que estaban interesados en hacer el debate, y bueno, fuimos logrando achicar, meter varios temas en una sola clase, y bueno, hemos logrado una clase como para poder hacerlo, que me parece buenísimo, porque ya este cuatrimestre hemos tenido varias clases, o sea, le han faltado varias clases, porque hemos tenido un día que tenía, no sé si era reunión de profesores, otro día creo que tenía mesa de final, otro feriado más que hubo por ahí, o sea que fue un cuatrimestre un poco corto. No me acuerdo, creo que para marzo fue, si no me equivoco. Tuvimos Jueves Santo, sí. Tuvimos Jueves Santo y no sé qué otra cosa más, o sea que hemos perdido algunos jueves. Pero bueno, nada, lo hemos logrado, o sea que el jueves 24 va a ser el cierre. Seguramente mandaré por la plataforma una especie de estructura formal de cómo va a estar hecho el debate, como para que se preparen, pero relajados, o sea, no va a ser de nivel evaluativo esto, ¿se entiende? ¿No, gente? Va a ser una charla, va a ser una charla. No sé si alguien quiere aportar algo, alguna idea, algún pensamiento con respecto a esto. Profe, ahí al equipo mío, estoy con Manuel y Hernán, se nos ocurrió algo, pero va a ser tipo sorpresa, porque es cuando esté el debate. Está bárbaro. Como un duelo va a ser, pero va a estar piola. Si llegamos a concretarlo, deberíamos presentar algo y muy corto tiempo, ¿no? Obviamente. Está bien. Pero bueno, Yo voy a preparar el Zoom con la posibilidad de compartir pantalla con todo el mundo. Si alguien quiere compartir, poner un PowerPoint o una imagen o un video, lo que sea, no hay ningún problema. O sea, todo el mundo va a poder compartir la pantalla y nada, o sea, lo que necesiten, sí, buenísimo, me encanta la idea.
Me encanta la idea y ya les digo, no va a ser o sea, con un nivel evaluativo, sino más que nada de socialización y compartir experiencias, compartir conocimientos, y siempre me parece que este tipo de encuentros es muy enriquecedor. Siempre lo fue cada vez que lo hicimos en el ámbito presencial, en distancia no lo hemos hecho, y me parece que puede llegar a quedar muy bueno. Me parece que puede llegar a quedar muy bueno. En realidad fue a pedido de ustedes. Y nada, me encantó la idea, me parece que lo voy a mantener. Me parece que lo voy a mantener. Pero bueno, no sé, ¿algún otro comentario con respecto a esto? No, no, de mi parte, nada. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces vamos a arrancar. Los dos últimos temas son cortos, y uno dice, cortos, vamos a hablar de buses y vamos a hablar de procesadores. Sí, es cierto, vamos a hablar de buses y vamos a hablar de procesadores, pero ya hemos hablado un montón, tanto de buses como de procesadores, ¿entiende? ¿No? O sea, no es que no se ha nombrado todo esto, o sea, a lo largo de la cursada hemos recorrido distintos lugares del sistema central, hemos estudiado procesos, ejecución de instrucciones, memoria, interrupciones, memoria caché y demás, y hemos hablado ya bastante del procesador, y hemos hablado también bastante de buses. Entonces, estos dos temas vienen a ser una especie de cierre digamos, de lo que ya hemos estado viendo a lo largo del cuatrimestre. Así que bueno, arrancamos con buses. Ya a esta altura creo que todas y todos me pueden decir o ya tienen una idea formada de lo que son los buses dentro del sistema central. Estos son conceptos que los venimos manejando y los venimos mostrando desde el principio del cuatrimestre. Nunca está de más volver a ponerlo. Camino eléctrico constituido por líneas conductoras que permiten intercambiar información binaria, muy importante lo de binario, porque estamos hablando del sistema central, entre dos o más dispositivos. Si es compartido por más de dos, estos pueden comunicarse entre sí a través del bus, a razón de 2 por vez. Eso estamos hablando del sistema central de computadoras bajo el esquema de von Neumann, donde entra el universo PC y muchas más. Siendo que en un instante dado, uno solo puede transmitir. Cualquier señal que éste transmite puede ser recibida por cualquier otro dispositivo del bus, pero solo responderá que fue seleccionado. O sea, como yo ya lo expliqué alguna vez, cuando se coloca una señal en un bus, no es que esa señal eléctrica viaja de un dispositivo al otro, no, es electricidad. La electricidad va a estar a lo largo de todo el camino eléctrico y va a estar en las puertas de todos los demás dispositivos, pero uno solo va a ser el receptor. ¿Cómo se maneja y cómo se sabe cuál es el receptor? Bueno, por líneas de control. Esto es lo que vamos a ver ahora. Tenemos otro concepto de bus, una estructura de interconexión para la comunicación selectiva entre dos módulos de un computador. Y a fin de poder transmitir información entre dos módulos por vez, o sea, un bus transmite señales eléctricas digitales. Siempre es entre dos, siempre es entre dos. Todos estos conceptos ya los hemos visto. Vamos a ver los dos tipos de buses más generales. Vamos a encontrar una coincidencia en topología de redes. No vamos a estar hablando de redes, sino de buses, pero vamos a ver esquemas muy similares. No sé si ya cursaron redes. ¿Cursaron todavía? No, ¿no? Yo no. Bueno, cuando cursen No, redes, no. cuando cursen redes van a ver que las topologías de redes, o sea, van a encontrar mucha similitud con los tipos que vamos a ver ahora. Por ejemplo,
Acá tenemos un tipo de bus que se llama punto a punto. Tenemos 5, en este ejemplo, tenemos 5 dispositivos. Y podemos notar que para la comunicación entre los dispositivos vamos a encontrar un bus que está dedicado exclusivamente a la comunicación entre esos dos dispositivos. O sea, sirve para ese y para ningún otro. Si yo tengo que comunicar este dispositivo con este, ya tengo un bus determinado. ¿Está? O sea, por eso se llama, bueno, punto a punto, y que los buses son dedicados entre cada par de dispositivos. Cada línea de bus sirve para la comunicación entre un par de dispositivos y nada más. Son buses muy buenos, son muy efectivos, pero tienen el problema, la complicación de que el cableado es enorme, imagínense. Acá hay 5 nada más. Hay 5 dispositivos, miren toda la cantidad de líneas de buses que tenemos, ¿no? Un montón. Se nos presenta acá la estrella pentagonal, que si le damos vuelta es re black metal, siempre me recuerda al black metal este gráfico, pero bueno, nada, son cosas. Seguimos. Y otro tipo de bus es el compartido. Es donde en realidad tenemos una sola línea de bus y todos los elementos están montados en esa línea. Y siempre la transmisión es entre 2 dispositivos por vez. Va a haber un emisor y un receptor. Y hasta que no termina esa comunicación no comienza otra. Para eso, para poder controlar ese tipo de comunicaciones, hace falta una circuitería adicional, o sea, un controlador de bus que va a emitir líneas de control, que va a supervisar y controlar distintos segmentos de los buses, para que la comunicación sea efectiva. ¿Se acuerdan cuando vimos ejecución de instrucciones? Que vimos las líneas de control que salían de la unidad de control y que apuntaban a distintos sectores del bus interno del procesador. Sí. Sí. Bueno, el esquema es muy similar. Va a haber un controlador de bus del cual salen distintas líneas de control que apuntan a los segmentos del bus entre dispositivo y dispositivo. Y habilitando y deshabilitando esas líneas de control es como se forman las transmisiones, como el controlador de bus va decidiendo cómo van a ser las transmisiones. ¿De dónde saca la inteligencia el controlador de bus para manejar el tráfico de información dentro del bus? A ver, ustedes ya creo que a esta altura me pueden decir qué es lo que hay en el controlador de bus para que pueda lograr eso. ¿Qué tiene, una ROM interna? Exactamente, ni más ni menos. Ni más ni menos. Tenemos una ROM con un pequeño software. Cada vez que se habla de inteligencia, aparece un software. Aparece un software, es así. Es así, o sea, mientras que la inteligencia artificial siga siendo una fantasía, siempre va a aparecer un software atrás. Hubo gente que estuvo trabajando para que esto funcione de esa forma. ¿Está? Hizo un software, se guardó en una ROM, y son también controladores, y trabajan de la misma forma o de forma similar a como trabaja el controlador, digamos, la ROM de control. O sea, la ROM que está dentro de la unidad de control. O sea, maneja el mismo esquema, va poniendo valores binarios en sus salidas, y cada bit de ese valor binario va a viajar en una línea de control independiente que va a ir marcando cómo se va a realizar
esa comunicación entre dispositivos. Y este es el tipo de buses que existen en el sistema central. No existe ningún otro tipo de bus. Que aparentemente es más complicado, puede llegar, aparentemente puede ser más lento, pero en realidad es el más efectivo. Y por más que tiene una circuitería adicional de líneas de control, es el que menos cableado tiene. Eso seguro. Eso seguro. Y eso también es fundamental. Por eso dentro del sistema central, este es el único tipo de transmisión que existe. Bueno, lo que acabo de decir, en el sistema central el único tipo de bus que existe es el del tipo compartido. Solo 2 dispositivos pueden operar por vez, para no haber interferencias. Entonces, esto genera que haya líneas de control para controlar el tráfico y que obviamente vengan de un chip controlador de bus que arbitra este tráfico. En un bus, cuando se produce una transmisión, el dispositivo que va a emitir la transmisión, que ordena esa transmisión, se va a llamar el máster o iniciador. Y el que recibe, o sea, el dispositivo destino, es el slave o target. Por ejemplo, el procesador va a escribir algo en memoria principal. Entonces van a viajar valores desde el procesador hacia la memoria. Por ejemplo, cuando se guarda el valor de una variable, cuando se hace una asignación, como ya hemos visto. En ese caso, el procesador es el master y la memoria es el slave. Ahora, cuando el procesador necesita leer sobre memoria, cuando valores de memoria van hacia el procesador, ya sea un dato, ya sea una instrucción, en ese caso, el master es la memoria principal y el slave es el procesador. Y así con el resto de los componentes internos que tenemos dentro del sistema central. Entonces tenemos los dispositivos, tenemos el bus, este es el master, donde se genera la señal viaja por todo el bus inmediatamente, pero solamente la va a tomar el dispositivo slave. ¿Está? Entonces, ¿cómo hace el controlador de bus para supervisar todos los accesos? O sea, a través de sus líneas de control. Ven que desde el controlador de bus van saliendo una serie de líneas de control que van a habilitar o deshabilitar las entradas a cada uno de los dispositivos que están montados sobre el bus. Se ponen en 1 o en 0, como ya sabemos. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? No, profe. Ninguna. Claro. No. Bárbaro, bárbaro. Bien, entonces sigamos avanzando. Y vamos a hablar de la velocidad de transmisión de bus. Es un tema importante a la hora de ver el rendimiento de una computadora, de un sistema central, que es la velocidad de transmisión de bus. Por lo general, cuando investigamos alguna ficha técnica de alguna computadora, este dato viene con los datos del motherboard. ¿Por qué? Bueno, sí, es obvio porque, digamos, el controlador de bus y el bus en sí, o sea, está inserto en el motherboard. Entonces, ya cuando veo las características técnicas de un mother, ahí puedo ver la velocidad de transmisión del bus. No siempre se puede ver. No siempre ponen directamente la velocidad de transmisión del bus, pero ponen otros datos con los cuales no es muy difícil calcular la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión también se llama ancho de banda o
también tasa de transferencia. Siempre se mide en bytes sobre segundos. O sea, cuántos bytes se pueden transmitir en un segundo. ¿Está bien? Entonces, para eso vemos que está el llamado ciclo de bus. ¿Por qué? Porque el controlador de bus recibe una señal de un reloj, así como el procesador tiene su propio reloj que recibe la frecuencia que define la frecuencia del procesador. Hay otro que manda los impulsos eléctricos al controlador. Y se mide exactamente igual que en el otro reloj. Siempre es hertz sobre segundo. ¿Por qué? Porque para que el controlador pueda realizar una transmisión, hay un ciclo de bus. Así como para que se ejecute una instrucción, el procesador tiene el ciclo de una instrucción, que ya lo hemos visto, y que hemos visto que el ciclo de una instrucción consta, o sea, más que consta, mejor dicho, le insume al procesador 4 pulsos del oscilador, o sea, 4 Hz. Cada transmisión que ordena el controlador de bus también le insumen 4 pulsos o 4 Hz, pero del reloj del controlador de bus, que tiene una frecuencia distinta al reloj al reloj que le da pulsos al procesador. Son 2 relojes distintos y cada uno tiene su propia frecuencia. Son frecuencias distintas como para que todo el sistema central en general trabaje en forma equilibrada, ¿no? Entonces, cada transmisión le implica 4 pulsos al controlador. Ahora vamos a ver, en base a eso, cómo se puede calcular la velocidad de transmisión del bus, cuáles son todos los factores que influyen en el momento de calcular la velocidad de transmisión. Bueno, ahí tenemos el oscilador y el controlador de bus. Entonces, bueno, como dije recién, la velocidad de transmisión también se llama ancho de banda o bandwidth, y se determina la tasa de transferencia. Se puede manejar como sinónimos, decir velocidad de transmisión, tasa de transferencia, ancho de banda. Siempre estamos hablando de lo mismo. No confundir, por favor, no confundir ancho de banda con ancho de bus. El ancho de bus es un concepto que conocemos desde las primeras clases. ¿Recuerdan? El ancho de bus, ¿qué cosa me determina el ancho de bus? La cantidad de bits que puede transmitir. Claro, simultáneamente en una sola transmisión, o sea, la cantidad de líneas que tiene ese bus, que se puede medir en bits o en bytes. Se puede decir que trabaja en 64 bits, o se puede decir que tiene un Word de 8, que es lo mismo. Ese era el ancho de bus. El ancho de bus, la unidad del ancho de bus es en bits o bytes, digamos. Pero en cambio, el ancho de banda es bytes sobre segundo, es una tasa de transferencia. Una tasa de transferencia similar a la que tenemos cuando nos conectamos al módem. No sé si tienen esas aplicaciones que les van calculando cuál es la tasa de transferencia de bajada o de subida a la red. No sé si alguna vez... Sí. Ahora se usa mucho también para controlar y no sé qué. Exactamente, es una tasa de transferencia.
Es una tasa de transferencia. Y los buses, cada uno, o sea, de los buses de cada sistema central tiene su tasa de transferencia. Que eso, digamos, es una característica propia del motherboard, porque no nos olvidemos que el controlador de bus y el bus está inserto en el mother. Entonces, bueno, como dije recién, una transmisión se realiza cada 4 pulsos. O sea, el ciclo de bus le lleva al controlador 4 pulsos de reloj. Igual que al procesador, el ciclo de una instrucción también le lleva 4 pulsos de reloj. Eso es similar. Entonces, vamos a ver un poco de fórmulas. Velocidad de transmisión del bus o ancho de banda, ¿sí? Vamos a llamarlo BT. BT. La velocidad de transmisión es la frecuencia de transferencia multiplicado por el ancho de bus o word. La frecuencia de transferencia la vamos a llamar FT y el ancho de bus AB. ¿Está? Entonces, yo necesito, o sea, los dos factores que influyen en la tasa de transferencia, en la velocidad de transmisión, es el ancho de bus, obviamente. No es lo mismo trabajar con un bus de 32 que con uno de 64. Y a la vez también influye la frecuencia de transferencia. La frecuencia de transferencia está relacionada directamente con el reloj que manda impulsos al controlador de bus. O sea, BT, velocidad de transmisión, es frecuencia de transferencia, FT, por ancho de bus, AB. ¿Está? Las unidades de la tasa de transferencia, como les dije hace un rato, son bytes sobre segundo. Las unidades de la frecuencia de transferencia es bytes sobre hertz. O sea, yo cada tantos hertz, cada cuantos ciclos, puedo mandar tantos bytes. Y el ancho de bus es, son bytes, digamos. Y esto de hertz sobre segundo también es, es la frecuencia de transferencia. A ver, la frecuencia de transferencia es el ciclo de bus por 1/4 de hertz. O sea, el ciclo del bus, ¿por qué lo multiplicamos por 1/4 de hertz? Porque cada 4 hertz se termina de realizar una transmisión. Por eso es sobre 4 hertz. O sea, que frecuencia de transferencia es el ciclo de bus por 1/4 de hertz. Si reemplazamos velocidad de transmisión, frecuencia de transferencia por ciclo de bus por 1/4 de hertz, tenemos esta fórmula. La velocidad de transmisión es el ciclo de bus por 1/4 de hertz por el ancho de bus. O sea, sí, es un medio lío todo esto, ¿no? Igual no nos preocupemos que yo ahora les digo a dónde estamos apuntando. Sabiendo el ancho de bus, esto es lo que me interesa. Sabiendo el ancho de bus y el ciclo de bus, podemos calcular la velocidad del bus o velocidad de transmisión o ancho de banda. ¿Está? Esas dos cosas necesitas saber. El ciclo del bus y el ancho de bus. Siempre el ciclo, la transmisión se realiza cada 4 pulsos, por eso es por 1/4. Por eso es por 1/4. Y ahí tenemos un ejemplo. Quizás con el ejemplo se vea más clarito. Tenemos un equipo con un ancho de bus de 64 bits. Y el ciclo de bus es de 1 giga sobre segundo. O sea, por cada segundo tenemos 1 gigahertz. Esa es la frecuencia del reloj. Si lo llevamos a hertz, 1 gigahertz, estamos hablando de 1000 millones de hertz en un segundo. ¿Está? Entonces, la velocidad de transmisión son
1000 millones de hertz sobre un segundo por un cuarto de hertz por 64 bits. Es una cuentita, ahí la tienen como, porque tenemos 1000 millones de hertz sobre un segundo por un cuarto, ahí tenemos un cuarto, por 64, 64, y como no tiene, como es sobre nada, ponemos sobre 1. ¿Está? Entonces, ahí tenemos los valores y las unidades. Hertz con hertz se simplifica. Entonces me queda bits sobre segundo. Y además hago el cálculo matemático. 64 con 4, 64 me queda 16 y 4 me queda 1. Hertz con hertz se va, entonces la unidad es bits sobre segundo. Me quedan 1000 millones por 16 bits sobre un segundo. O sea, 16.000 millones de bits en un segundo. Vamos a llevarlo a bytes. Tenemos aproximadamente 1,826, o sea, 1,86 gigabytes por segundo. Es una cuenta muy sencilla. No se hagan problema que esto no lo voy a evaluar. Bueno, con ustedes ya tendría que ir hablando del final. Porque ya la distancia, creo que quienes estamos hoy aquí han todos aprobado el parcial, ¿no? Sí. Sí. Entonces esto va a ser temas que vamos a hablar en la instancia final. Esta es una demostración de cómo se calcula la velocidad de transmisión del bus. Es una cuenta, aparentemente es un lío, pero nada, es fácil. Muchas veces en la ficha técnica de un mother, primero el dato que va a estar siempre es el ancho de bus, si trabajan con 64, con 32, lo que sea. Y muchas veces en vez de aparecer el ancho de banda, aparece el ciclo de bus, que es hertz sobre segundo. O sea, en un segundo, o sea, ¿cuál es la frecuencia del reloj del controlador de bus? Entonces, aparece con la frecuencia sola. Yo a eso lo multiplico por un cuarto, porque necesito 4 pulsos para hacer una transmisión, y lo multiplico por el ancho de bus. Hertz con hertz se me va, me quedan bits sobre segundo. ¿Está? Sí. Sí, al principio se ve muy extenso, pero una vez que Sí, se entiende no. que es cómo se simplifica. Es una pavada, es una pavada. A mí en su momento, cuando estudié sistemas, me tomaron en el parcial un ejercicio de esto. O sea, teníamos que ser, la verdad, no lo apliqué jamás, no tiene sentido, porque si alguna vez lo tienen que ver, no lo van a recordar de memoria, porque no es algo que veamos todos los días. Pero está bueno tener el material como para poder recurrir en caso de que sea necesario, y listo, ya está, lo calculan. Y ahí dice, bueno, este mother tiene un ancho de banda máximo de 1,86 GB por segundo. ¿Se entiende? Esa es la forma en que se calcula. Y con esto terminamos el tema buses y queda menos de un minuto y nos queda el último tema, que es procesadores. Así que les propongo desconectarnos y conectarnos nuevamente y seguimos con el último tema de la cursada. ¿Dale? Muy bien, profe. Ahí vamos. Bueno, Bien, comparto. Procesadores. Como les dije hace un rato, procesadores. Hemos hablado en realidad de procesadores desde la primera clase. Hemos visto el concepto, hemos visto los componentes, cómo trabaja la unidad de control, qué es lo que hay ahí, cómo trabaja la unidad aritmética y lógica, cada uno de sus registros, sus funciones, cómo interactúan entre todos sus componentes, los buses internos. O sea, hemos estudiado bastante ya los procesadores. Entonces nos vamos a detener
en dos detalles de los procesadores. En dos detalles, y para eso nos vamos a circunscribir, por un lado, a las computadoras que están bajo el esquema de von Neumann, que eso lo hacemos desde la primera clase. Pero más allá de eso nos vamos a circunscribir al universo PC. Al universo PC. O sea, vamos a hablar de todo lo que sea PC, o sea, incluyendo portátiles y de escritorio. ¿Está? Entonces, bueno, este es un concepto ya visto, ya conocido, nuestro viejo esquemita de procesador, ya conocido por todos nosotros. Y entonces, dice, la mayoría de los procesadores actuales procesan en base al esquema de von Neumann, que también se denomina escalar o secuencial. ¿Ustedes recuerdan el esquema de von Neumann? Tiene tres condiciones. Tiene tres condiciones que se deben cumplir en una computadora para poder considerarla dentro del esquema de von Neumann. Primero, en esta computadora solamente va a existir un procesador que va a procesar en forma secuencial todas las instrucciones que va a ir recibiendo, o sea, una tras otra. Y mediante una serie de pasos, los pasos ya los hemos conocido, que son el ciclo de una instrucción. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una computadora que tiene más de un procesador, ya está fuera del esquema de von Neumann. Que no está ni bien ni mal, simplemente está fuera del esquema. Nosotros estamos estudiando las que tienen un solo procesador. Todo el universo PC está dentro del esquema de von Neumann, porque todo el universo PC son computadoras que tienen un solo procesador. ¿Está? O sea, no existe el multiproceso. Para que exista el multiproceso, yo necesito al menos dos procesadores. Lo que sí existe es la multitarea. ¿Está? Bien, esa es la primera condición. La segunda, esas instrucciones que se van a ejecutar y esos datos que se van a procesar, por empezar, todo en ese sistema debe estar en binario y se deben almacenar en una memoria rápida interna antes de ejecutar las instrucciones y de procesar los datos. O sea, en la memoria principal. Esa es la segunda condición. Y eso ya hemos visto que sucede exactamente de esta forma. Por último, y esto muy importante porque la condición 1 dice que el procesador va a ejecutar las instrucciones en forma secuencial una detrás de otra. ¿No les hace un poco de ruido eso? Porque para que se haga eso, los programas tendrían que ser lineales. Tendrían que empezar en una instrucción y terminar en otra. Y nosotros sabemos muy bien que los algoritmos no son lineales. Porque podemos volver a una línea o podemos saltear una serie de bloques de código. ¿Por qué? Porque usamos sentencias estructuradas. Un for, un while, un do while, un if else, un switch. Son sentencias estructuradas donde siempre hay un salto en la secuencia de instrucciones. Yo tengo un if else, ¿no? De acuerdo a la condición del if else, voy a ejecutar o un bloque de instrucciones, si es verdadero, o bien otro bloque de instrucciones, si la condición es falsa. Imagínense esas instrucciones guardadas en memoria principal, que van a estar una debajo de la otra. El puntero, en algún momento, tiene que pegar un salto, o bien por un código de instrucciones, o bien por otro. ¿Se entiende? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. ¿Y por qué?
Imagino que porque las primeras PC no tenían tantos códigos distintos, puede ser. No, las primeras PC ya existían, ya era así. A ver, ¿por qué? Porque ya cuando von Neumann estableció su modelo, creó las instrucciones de salto. O sea que existen instrucciones de salto. Ah, bien. Las instrucciones de salto, o sea, ¿qué hacen? Reparan la primera condición, que me dice que va a procesar en forma secuencial una instrucción tras otra. Que eso es verdad, teniendo en cuenta que existen instrucciones de salto. El puntero puede pegar saltos hacia adelante o hacia atrás. De esa forma, von Neumann permitió crear las sentencias estructuradas. Si no, bien. no existirían. Claro. Yo a los 20 años tuve que hacer algoritmos, tuve que hacer programas para una computadora cuyo procesador solamente operaba en forma secuencial. O sea, tenía que programar sin sentencias estructuradas, gente. Imagínense. Igual, a ver, era para manejar una especie de robot, ¿no? Unos brazos robóticos industriales para hacer procesos industriales, donde, digamos, los trabajos eran secuenciales, no quedaba otra que hacer un trabajo, o sea, una operación detrás de otra, sin condiciones. Esto se hace así, sí o sí, porque tenía que... Perdón, y una consulta, en esos trabajos lineales, cuando había un error mecánico, ¿qué es lo que pasaba? Y el operador de la máquina tenía que pulsar un botón rojo así grande que tenía ahí, porque por lo general volaban piezas. Eran equipos industriales, digamos. Un ejemplo son los tornos de control numérico. No sé si escucharon hablar. ¿Vieron los tornos industriales, o sea, para mecanizado de piezas metálicas? Creo que no. Bueno, un torno es una herramienta donde, o sea, que tiene un plato que gira, uno sujeta con una prensa una pieza metálica que empieza a girar y con distintas herramientas se le va dando forma. O sea, re metalúrgico es esto, re industrial, ¿no? O sea, por lo general los tornos son manuales, los opera un tornero, o sea, un oficial mecánico metalúrgico tornero, que lo va haciendo girando manivelas, después midiendo con el calibre, ¿no? Pero después surgieron tornos controlados con una computadora, con unos brazos robotizados que hacen todas las operaciones en forma automática. Esas operaciones se programan. Yo tenía que programar esas operaciones. Venía el ingeniero, me daba el plano de la pieza que había que mecanizar, me daba los datos de las herramientas de corte, las velocidades máximas de giro, el rozamiento máximo, el desgaste, el coeficiente de desgaste de cada pieza. O sea, me daban todas las variables que yo necesitaba y en base a eso tenía que armar un programa de mecanizado. Que a veces puede fallar si la pieza metálica vino mal, si tiene algún problema, si se rompe la herramienta de corte, o sea, podía pasar eso. Pero cuando pasa eso, o sea, esa máquina tenía unas puertas, o sea, quedaba todo blindado la operación, porque si volaba, ahí no había una persona viendo, sino era un robot que no pensaba porque la inteligencia artificial no existe. Entonces, nada, si había un error, por ahí era muy posible que volara alguna pieza, por eso estaba todo blindado para que no se lastime nadie, o si empezaba una falla, estaba el botón rojo para cortar toda la operación.
Eso pasaba eventualmente. Entonces, qué sé yo, por ahí en un mes pasaba 4 veces, 3 veces, de horas y horas de trabajar. Esas máquinas tenían un rendimiento de 10 torneros, o sea, reemplazaba a 10 personas. A mí me odiaban en ese lugar porque yo tenía 20 años y tenía que programar esa máquina que sacaba más producción que 10 torneros juntos con toda la experiencia en mecanizado. O sea, y encima las sacaba, eran re precisas. O sea, las medías con el micrómetro, con el calibre y quedaban perfectas las piezas esas, si estaban bien programadas, ¿no? A mí me odiaban, un pibe de 20 años, yo ni siquiera había terminado la carrera, ni la había empezado, yo ya programaba por mi cuenta, digamos. Y nada, y ganaba 3 veces lo que ganaban ellos, tipos de 40 años, con más de 20 años de experiencia metalúrgico, se entiende, ¿no? A mí me odiaban, en ese aspecto era feo el trabajo, en otro aspecto estaba bueno porque era un desafío tener que programar sin sentencias estructuradas. Pero bueno, von Neumann previó todo eso y creó las instrucciones de salto, que sí permiten discontinuar al puntero de instrucciones. ¿De acuerdo a qué? A resultados. ¿A resultados de qué? Y las condiciones, las famosas condiciones, la condición del while, la condición del if, que como ya sabemos, el resultado de una condición es un resultado binario, verdadero o falso. ¿Dónde se guardan esos resultados? En RE. ¿Se acuerdan del registro de estado? De todos los registros de procesadores, del que menos hemos hablado. ¿Se acuerdan de RE? Entonces, la unidad de control chequea, o sea, cuando llegamos a una condición, la unidad de control chequea el resultado lógico que viene desde la unidad aritmética y lógica. No se olviden que la unidad aritmética y lógica no solamente realiza operaciones aritméticas, sino también lógicas. Bueno, como su nombre lo indica, todas las condiciones entran en la UAL y su resultado verdadero o falso se guarda en el registro de estado. Entonces, de acuerdo a ese estado, se puede discontinuar o no la secuencia de instrucciones. Estoy en un for, llegué a la última línea del for, el puntero tiene que volver a subir a la cabecera del for para otra vez comenzar el ciclo. ¿Se entiende? O sea, ahí también se discontinúa para atrás o se puede discontinuar para adelante. Estas instrucciones de salto me permiten que existan las sentencias estructuradas. Esto existe desde la primera generación de computadoras, desde las computadoras diseñadas por von Neumann, que estableció el sistema binario, el sistema central. O sea, todos estos esquemas son similares a los que hizo von Neumann en la década del 50. Por más que ahora los componentes hayan cambiado radicalmente su velocidad, su rendimiento y demás, la arquitectura sigue siendo la arquitectura de von Neumann. Y creo que por un buen tiempo va a seguir así. Creo que porque, digamos, se han propuesto arquitecturas diferentes. Quizás incluso mejores, pero eso implicaría un cambio de paradigma en lo que respecta al hardware. O sea, cambiaría el mundo del hardware, de la informática en sí, se cambiaría incluso la forma de desarrollar. Entonces el costo sería tan alto que otro tipo de computadoras se tienen más que nada para estudios en universidades y demás, y después se habla mucho de otro tipo de computadoras, pero de ahí a que se comercialicen puede pasar un buen tiempo. A no ser que haya alguna adaptación con las que hoy en día están existiendo. Lo mismo pasa con las energías alternativas, con el auto eléctrico, con los motores impulsados a agua. O sea, sí, la tecnología está desarrollada y está probada, pero imagínense que tienen que
cambiar toda la industria automotriz de un día para el otro. O sea, quiebran todas, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Están apareciendo modelos alternativos, híbridos y demás. Siempre las transiciones hay que hacerlas de forma paulatina porque si no implicaría el quiebre de grandes monopolios, no sé si monopolios, pero sí corporaciones económicas e industriales. Lo mismo en el mundo del hardware y del software, porque también esto cambiaría sistemas operativos, cambiaría todo, ¿se entiende? Entonces, esas son las 3 condiciones para que una computadora se considere bajo el esquema de von Neumann. Un solo procesador ejecuta en forma secuencial una instrucción tras otra. Una memoria interna, la memoria principal, donde se van a almacenar datos para ser procesados, instrucciones para ser ejecutadas, y además también se van a guardar todos los resultados productos del procesamiento. Y que existen instrucciones de salto que permiten discontinuar o no la secuencia de instrucciones. ¿Está? Dicho esto, y sabiendo que el ciclo de una instrucción consta de 4 bloques y son 4 pulsos del oscilador. Todo esto es la instrucción, la introducción a lo que vamos a hablar hoy de procesadores. Bueno, acá tenemos una explicación de cómo trabajan las instrucciones de salto, que bueno, en realidad ya lo expliqué. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de un if-else, o de un for, o un while, que llegan hasta acá y vuelve el ciclo a repetirse, ¿se entiende? O acá en el caso de que una condición es falsa, pega el salto y sigue con otras instrucciones. Ahí tenemos ejemplos de instrucciones de salto. Bien, vamos a hablar de las 2 grandes saltos, de los 2 grandes avances significativos en la evolución de los procesadores, y estamos hablando ahora del universo PC. El primer gran salto de calidad en los procesadores fue la aparición del Pentium. O sea, cambió el paradigma de procesadores hasta ese momento y le dio sentencia de muerte a casi toda la competencia. Hasta ese momento había varias marcas de procesadores, además de Intel, que siempre lideró el mercado en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Por ese entonces, si un procesador no era Intel, había que desconfiar de él porque fallaban muchas veces, y los rendimientos prometidos en las fichas técnicas nunca se daban, eran todo mentira. Por eso sigue existiendo Intel, es el líder en procesadores, aunque American Micro Device, más conocida como AMD, hoy es como que se le puso cabeza a cabeza, porque están logrando muy buenos resultados últimamente. Hace 20 y pico de años, una AMD yo no la quería ni regalada, la mayoría de la gente no la quería ni regalada. O sea, pero en base a copiarse de Intel, ha tenido un largo camino en base a precios baratos, han desarrollado y hoy en muchos aspectos superan a los procesadores Intel, aunque siempre conservan esa tradición de que lo que te dicen que rinde, siempre descontarle un 15-20% porque siempre exageran los números. Cualquier testeador, cualquier programa testeador de procesadores te lo puede mostrar. Si Intel te dice que trabaja así, va a trabajar así. AMD siempre restale un 15-20%. Más allá de eso, está teniendo logros muy grandes, especialmente desde la aparición de la arquitectura multinúcleo, ¿no?
Pero bueno, en esos momentos, las primeras PC, los procesadores, el rendimiento de un procesador estaba directamente relacionado a la frecuencia del reloj del procesador. A cuánto trabaja un procesador te daba la pauta directa de cuál era la velocidad del procesador. Si trabajaba a 25 MHz, a 15 MHz, a 33 MHz, y así iban apareciendo. Intel 286, con todas sus variantes, primero el XT, después el AT, el 386 con los primeros coprocesadores matemáticos. La evolución de los procesadores era lineal. Después aparece la 486, que fue un procesador excelente, el 486, que ya tenía un desafío muy grande porque empiezan a aparecer los sistemas operativos de entorno gráfico, donde se necesitaba mucho más potencia de procesamiento. El mejor procesador Intel hasta ese momento era el 486, el modelo DX400. Ese 100 me decía que trabajaba en una frecuencia máxima de 100 MHz sobre segundo. Para hacer un cálculo sencillo, si yo sé que el ciclo de una instrucción consta de 4 bloques, ya sé que si el oscilador trabaja a 100 MHz, el procesador trabaja a 100 MHz, a lo sumo, ese procesador puede generar 25 millones de instrucciones en un segundo. Que era una barbaridad para esa época. 25 millones de instrucciones en un segundo. Era un montón. Hoy es nada, ¿no? Por supuesto. Pero en ese momento era un montón. Pero el rendimiento, o sea, era lineal, o sea, de 70, 80 megas y así. Por ahí AMD te decía uno de 66 MHz que en realidad trabajaba a 50. Pero más o menos. Después habían otras marcas que ya ni me acuerdo. Cyrix, creo que era otra. Nada, o sea, muy malos esos procesadores. Muy malos. Ahora aparece Pentium. Ya a toda la comunidad lo que nos pasó cuando vimos, o sea, porque todo el mundo esperaba el 586, porque estaba el 286, 386, 486, bueno, ahora va a venir el 586. De hecho, AMD, en esa cosa competitiva, siempre imitaba los nombres de los procesadores Intel, ¿no? Y sacan un modelo 586, no sé qué, pero, o sea, que era más de lo mismo, pero con un poco más de frecuencia. Ahora, Intel decide ponerle Pentium, pero fue más que una estrategia comercial, porque acá cambia el paradigma de la arquitectura de los procesadores. ¿Por qué? Cuando sale Pentium, el primer modelo de Pentium que presenta trabajaba en una frecuencia de 25 MHz. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El modelo anterior, el 486 DX4, trabajaba a 100 MHz. Y el primer Pentium trabajaba a 25 MHz, a un cuarto de frecuencia de la 486. Entonces nos decíamos, pero están yendo para atrás. ¿Qué nos quieren vender? Estamos todos locos. Sin embargo, el rendimiento del Pentium era tan bueno o mejor al 486. Era algo que no podíamos entender. Antes de un Era año, más con menos, por así decirlo. Era más con menos. En menos de un año de la aparición de Pentium, sale el Pentium 100. El Pentium 100 cuadruplicaba el rendimiento de la 486-100. Lo cuadruplicaba. ¿Se entiende? Por eso es el primer gran salto en el rendimiento. La diferencia era notable. Era notable. Y uno dice, pero ¿cómo lograron eso?
si la única variable de mejora de un procesador era el aumento de la frecuencia. Bueno, ellos, los ingenieros de Intel, desarrollaron una nueva arquitectura de procesadores y ahora vamos a tratar de verla en forma rapidita y bien simplificada, lo más simplificada que pude. Eso es lo que vamos a ver. A ver, todos conocemos ya el ciclo de una instrucción, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Obtener la instrucción, decodificar, obtener el dato operar, realizar la operación y volvemos otra vez el ciclo. Cada uno de estos bloques insume un pulso del oscilador. ¿Estamos bien? O sea, una instrucción son 4 pulsos. Bien, en vez de verlo en forma horizontal, lo estoy mostrando en forma vertical. Acá tenemos una instrucción, o sea, cada instrucción la voy a dibujar de un color distinto. ¿Ven? Acá tienen esta instrucción, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y cada uno, como pueden ver, ahí tenemos los ciclos, ¿ven? Los pulsos. 1 pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, 4 pulsos. Después viene otra instrucción. Así es como trabajaban los procesadores. Pero Pentium propuso este tipo de esquema. Los dos comienzan igual. Comienzan con esta instrucción I1 sub 1, I1 sub 1. El siguiente pulso viene I1 sub 2. Pero en un Pentium, en el siguiente pulso venía I1 sub 2, pero al mismo tiempo comenzaba la siguiente instrucción, I2 sub 1. Simultáneamente, en el siguiente pulso comenzaba la siguiente. Y en el siguiente pulso, mientras ejecutaba I1 sub 3, simultáneamente se ejecutaba I2 sub 2 y simultáneamente en el mismo pulso se ejecutaba I3 sub 1. Y al siguiente pulso se ejecutaba I1 sub 4, terminaba I1 y en el mismo pulso se ejecutaba I2 sub 3 y simultáneamente I3 sub 2 y en el mismo pulso comenzaba I4 con I4 sub 1. Y así, en cada uno de los pulsos, se iban ejecutando 4 bloques de una instrucción, pero de distintas instrucciones, en forma solapada. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir? De esta forma se lograba que con cada pulso se terminaba una instrucción. En esta se terminaba I1, en el siguiente pulso se terminaba I2, en el siguiente pulso se terminaba I3, y así sucesivamente. De esa forma, con este cambio de arquitectura, se cuadruplicó el rendimiento del procesador ante una misma frecuencia. Acá, en la misma cantidad de pulsos, salió una instrucción y media. Acá, con la misma cantidad de pulsos, salieron 3 instrucciones más 75% de la otra, más media otra instrucción, más un cuarto de la siguiente. ¿Se entendió? O sea, la diferencia es notable. Es notable. Para eso, obviamente, se necesitó toda una circuitería adicional en los procesadores. La diferencia física entre un 486 y un Pentium era notable. Porque además, para trabajar así, el procesador necesitaba mucha información ya dentro del procesador. Dentro del procesador. O sea que se agregó muchísimos registros donde ya se iban leyendo
no de a una instrucción, sino de a varias. ¿Se entiende? Es como que ya se iban guardando en el procesador, como para cuando el procesador necesitaba obtener una instrucción, ya la teníamos ahí guardada. ¿Se entiende? Sí. Una especie de buffer. Acá dice, para almacenar por orden de llegada los códigos de varias instrucciones. Porque había que alimentarlo eso. Que me pedía 4 veces más, había que alimentarlo. No se podía permitir el wait state. ¿Se entiende? Ahí tenemos la diferencia entre el DX400 y el Pentium. Se cuadruplicó, en pocos meses se cuadruplicó el rendimiento de los procesadores. Ese fue el primer gran salto en la tecnología de arquitectura de los procesadores. Y el segundo, la arquitectura multinúcleo. La arquitectura multinúcleo me permite tener varios núcleos de procesamiento sin salir del esquema de von Neumann, siempre teniendo como conceptualmente un solo procesador. Son los procesadores que combinan 2 o más núcleos independientes en un solo chip procesador. Siempre el procesador es uno. Yo he escuchado vendedores de Frávega, ¿no? Por lo general, que te dicen, no, esta máquina tiene 8 procesadores. Vos lo mirás, sí, bueno, está bien, está bien. Son los que le dicen CPU al gabinete, ¿vieron? Y todos así venden, profe. ¿Qué? Todos así venden. Claro, sí, es el chamullo para vender, pero o sea, nada, ellos no saben con quién, ellos lo dicen en general. Saben que algunos, o sea, claro, a mí no, a mí contámela bien. ¿Entendés? Pero bueno, nada. El procesador es uno solo, es uno solo. Por eso dice, en general los procesadores multinúcleos permiten que una CPU exhiba una cierta forma de paralelismo a nivel de hebras. Se van produciendo hebras de ejecución, sin incluir múltiples procesadores en paquetes físicos separados. Entonces, para eso cambió todo. También cambió la caché. La caché ya definitivamente pasó a estar dentro del chip procesador, siempre teniendo en cuenta que la memoria caché no es parte del procesador, lógicamente, pero sí comparten el chip, la tienen ahí. Y además, el primer nivel de caché tiene un caché dedicado a cada núcleo. Tiene un pequeño caché que se dedica a cada núcleo. Recién el nivel 2 de caché es el compartido por todos los núcleos. Y vamos a hablar como ejemplo, y yo voy a hablar de Intel. Ustedes saben que yo soy de Intel. Por más que mucha gente es defensora de AMD, que me parece muy bien, pero bueno, yo soy defensor de Intel, así que como ejemplo vamos a hablar del i7. Tenemos 4 unidades de ejecución independiente, o sea, 4 núcleos. Pero además, cada núcleo puede ejecutar 2 tareas, es la tecnología super tarea, o sea que en realidad son 4 núcleos, pero van haciendo un total de 8 tareas, o sea, 8 hebras de procesamiento. Esto lo tiene solo Intel. Uno dice, pero este AMD tiene más núcleos. Sí, pero los de Intel tienen 2 hebras por núcleo. ¿Está? Y además, la frecuencia ahora es dinámica, es variable. No es como los procesadores anteriores, donde teníamos una frecuencia. Es más, las primeras PC teníamos un botoncito en el gabinete donde podíamos elegir 2 frecuencias, una baja y una alta, que no sé para qué la baja, nadie la dejaba en baja frecuencia, siempre la dejábamos en alta, pero era algo manual, era un champeo que se hacía, donde se bajaba la mitad la frecuencia del reloj, pero eso no lo hacía nadie. Ahora es algo automático. El procesador, va a funcionar en su máxima frecuencia cuando el proceso que está ejecutando lo necesite. De esa forma, se evita calentamiento, se ahorra energía,
y tiene más larga vida útil el procesador. Esta es la tecnología de turboamplificación, que hoy en día es algo estándar en los procesadores. El controlador de memoria está integrado al chip. El controlador de la memoria caché está integrado al chip, ¿ven? Donde tenemos el caché general, el caché para los núcleos y el controlador, todo ahí mismo. Acá tenemos un esquema del i7, donde tenemos, esto acá, no me gusta este gráfico porque dice procesador 1, procesador 2, en realidad tendría que ser núcleo 1, núcleo 2, donde podemos ver que cada núcleo tiene su propio controlador y además hay 2 controladores de entrada y salida, 2 para 4 núcleos. No nos olvidemos que cada núcleo trabaja con 2 hebras de procesamiento. Y como dice acá, los procesos en hebra facilitan la ejecución de subrutinas del sistema operativo, del ROM BIOS, permitiendo que no interrumpa la ejecución de la aplicación que se viene ejecutando. O sea, una de las grandes ventajas es que esas subrutinas de interrupción ya no estarían interrumpiendo el proceso, sino que irían por otra hebra de procesamiento. Entonces se ahorra un montón de tiempo con la tecnología multinúcleo. Acá tenemos el segundo gran salto, que es desde la arquitectura Pentium a la arquitectura multinúcleo. Y con esto cerramos el último tema teórico de la materia. ¿Está, gente? ¿Consultas? No, por ahora nada, volver a leer la parte del procesador porque es como mucha información junta. Sí, ya sé. Ahí les voy a poner todo después. Se está por cortar. Me parece que va a estar bueno que nos conectemos unos 5 minutos más. ¿Puede ser? Sí, sí. Bárbaro. Entramos otra vez. Dale, sí, decime, Sergio. No, el tema del procesador, la verdad que yo trabajo como técnico hace mucho tiempo y mi hijo se acaba de comprar un procesador y ese procesador resultó ser que no tiene gráficos integrados. Y bueno, es una tecnología nueva que yo después de tantos años me di cuenta de que cambiaron esa temática, son los Razer de AMD. Sí. Y bueno, quería comentarte eso que me llamó la atención y bueno, cuando empecé a investigar, sí, se tuve que comprar otra placa aparte externa porque no funcionaba los gráficos. Sí, hay mucho de... Hay algunos youtubers que se dedican a estudiar hardware, que lo hacen de una forma bien a conciencia, gente muy grosa. Hay un español, que no recuerdo cómo se llama, y además es bueno comunicando. Es bueno comunicando y mostrando, y te hace 10.000 pruebas, vas a encontrar de todo, o sea, te hace comparaciones. Y está bueno porque desmitifica un montón de cosas. ¿Por qué todavía Intel sigue fabricando? Fabrica i9, i7, i5 e i3. ¿Por qué? En realidad, fabrica un solo modelo de procesador. Y cuando testean el rendimiento, dicen, bueno, este es i5, este es i7, este es i9. ¿Se entiende? O sea, no desperdician nada y nada. Por eso todavía salen máquinas como i3. No puede ser, existe el i9. Existe el i9. Nada, yo, por ejemplo, yo tengo una Ultrabook, una Dell que compré hace 2 años. Todavía no hace 2 años. Dentro de un par de meses va a tener 2 años. Y tiene un i5 de 8ª generación, ¿no? Mi anterior notebook es una Toshiba con un i5 que recién había salido el i5, ¿no? Todavía anda bien, todavía anda muy bien. Yo esa notebook se la di a mi hijo para que la use él.
y compré esta. Ahora, los dos son i5, pero la diferencia es mortal. La diferencia es mortal. Entonces, claro, lo que cambian también son las generaciones. Y este no fue i7 porque quizás las frecuencias máximas no llegaban para calificar como i7, y menos para calificar como i9. Pero ¿cuándo se usa la frecuencia máxima? ¿Qué uso le damos nosotros a nuestras notebooks como para poder exigirle o sea, ¿qué estamos editando videos, o sea, diseño gráfico? Bueno, ahí sí, ahí podemos hablar. Pero para el uso de un analista de sistemas hace falta terrible procesador que trabaja. A mí siempre me gustó comprar la mejor tecnología del momento, más que nada para que esa compu me dure mayor cantidad de tiempo. Para que, o sea, hago ese tipo de cálculo. No por los requerimientos. Y yo, o sea, sí, lo máximo que uso la compu es cuando por ahí edito un video, cuando estoy renderizando, o sea, editando. Bueno, ahí sí se nota un poco. Pero la verdad, qué sé yo, no sé si se justifica tener terrible procesador para el trabajo en que lo necesitamos nosotros, ¿entiende? ¿No? Y después... Mencionaba usted el tema de los gamers, ¿no? Esos son los que más tal vez le sacan el provecho y hacen overclocking de los mismos procesadores para hacerlos laburar al máximo, ¿no? Sí, hay otro... Lo de generaciones, por ejemplo, eso lo vi, lo escuché a usted y lo vi últimamente. Yo al principio no se hablaba de tipos de generaciones de procesadores, era un procesador y listo. Claro, cambió todo. O sea, porque el diseño, la arquitectura de los procesadores es muy distinta. Es muy distinta. Y nada, el tema es analizar, escuchar, ver la información, más allá de que uno tenga cierta preferencia por una marca, por la otra, por un precio, por el otro. O sea, ver lo bueno y lo malo de cada procesador y después hacer, digamos, un estudio de costo-beneficio. ¿Para qué lo necesito? ¿Cuánta guita voy a meter? ¿En cuánto tiempo lo amortizo? Si se justifica poner o no tal procesador, que cambiar de un procesador a otro en el costo de una máquina es, digamos, incide muchísimo en el precio final de la máquina. Y por ahí no hace falta poner un terrible procesador, sino por ahí ponerle una buena tarjeta o una buena memoria y te va a andar re bien sin ningún tipo de problemas. Y eso me hizo referencia a un momento que tuvimos en infraestructura, teníamos que comprar servidores y teníamos que justificar qué procesamiento teníamos que hacer por ese costo adicional de poner la última tecnología, ¿no? Para lo que lo íbamos a utilizar. Y bueno, ahí nos ayudaron los proveedores y tuvimos que presentar eso para justificar esos servidores. Sí, igual no te olvides que el proveedor es vendedor, ¿no? Pero bueno, mucho de eso es cierto, porque digamos, los servidores necesitan algo bien polenta, especialmente los servidores de base de datos. O sea, también depende de qué tipo de base de datos estemos hablando. Ahí necesitamos. Yo administré base de datos por muchos años. Y digamos, un servidor de base de datos es fundamental, o sea, tener algo bien potente para que los procesos tengan un tiempo aceptable y uno no se quede esperando horas el resultado de un query, ¿se entiende, no? Sí, ahí otra cosa que aprendí muchísimo es el tema de la virtualidad, ¿no? Cómo adicionar procesadores en los servidores VMware para ir, o sea, uno ya empieza a ver qué optimización tiene cada uno de los procesadores, cómo está trabajando, y enseguida virtualmente HotSwap puede asignarle un procesador más y se olvida de eso, ¿no? Antes teníamos que apagar el servidor, migrarlo a otro, y bueno, eso cambió también. Totalmente. Sí, no. Hoy es algo, o sea, está cambiando a pasos acelerados, pero está cambiando el paradigma, no es que está solo mejorando,
sea, no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años y mucho menos con lo que era hace 20 años. O sea, ahora hay que estar, o sea, el día a día siempre van apareciendo cosas nuevas. A mí no es uno de los temas que más me atraen, pero siempre está bueno estar al tanto de todo lo nuevo que va surgiendo, ¿no? Y bueno, sí, es eso. Cambió totalmente. Yo tengo una analogía que es un poco burda, no sé hasta qué punto está buena ni si es válida, pero yo siempre digo, en cuanto a la evolución de procesadores, ¿no? Siempre digo que los primeros procesadores para PC era como si una persona tuviera una propiedad, tenía un lote, y en el lote construía una casa. Y esa casa, está bien, era una vivienda unifamiliar que funcionaba perfectamente, podías agregar habitaciones, podías agregarle cosas, pero siempre era una casa. La aparición del Pentium es como si hubieras agarrado ese mismo lote de 866 por 30 y los hubieras subdividido en 4 y hacer un pH. O sea, en el mismo lote ahora tenés 4 unidades de vivienda. O sea, multiplicás las viviendas por 4 en un mismo lote. O sea, es un poco lo que pasó con Pentium. Multiplicás el rendimiento por 4 con un solo procesador. Pero para eso tuviste que hacer reforma, las casas son distintas. Y bueno, y el multinúcleo es directamente irte para arriba, hacer un edificio. Hacer un edificio donde cada piso es un núcleo o una hebra, digamos. O sea, nada, no sé si, y siempre en el mismo lote. Yo puedo hacer un edificio de 8 pisos, entonces ya tengo un montón de unidades siempre en un mismo lote, donde antes había una vivienda. O sea, esa es la analogía que yo siempre uso. ¿Cómo? Llegamos al conventillo. Bueno, todo depende, todo depende, o sea, que no sea, bueno, un conventillo para mí sería AMD, porque me sale el hincha de Intel, para mí conventillo es AMD. En cambio, Intel son esos edificios que tienen los commodities, las piletas, los gimnasios para la gente que o sea, tienen, qué sé yo, nada. Todo organizado. Claro, todo, pero no sé, qué sé yo. Siempre cuando le hacen los test de rendimiento a AMD, ahí se nota que no es el verdadero, o sea, te dicen que rinden ahí, siempre es un poco menos. Pero históricamente fue así. Históricamente y en precio también, ¿no? Son más económicos ya. No sé es la fuerza de AMD, la gran fortaleza de AMD es el precio. Es que Intel sobrevivió gracias digamos, a ver, yo les conté la historia del Celeron, ¿sí? ¿No se las conté? Intel se iba, cuando sale Pentium, estuvo a punto de irse a la quiebra Intel. O sea, diseñaron el Pentium, una joya del hardware, y casi se van a la quiebra. ¿Por qué? Porque la primera gran partida de procesadores Pentium tenía una falla de fábrica. Que por un lado algunas tenían el problema del punto flotante con el coprocesador matemático. A los que presentaban eso le daban el coprocesador para que se lo instalen y se solucionaba. Pero los primeros Pentium se les tenía una falla en el caché interno, en el nivel 1 de caché. O sea, el Pentium incorpora en el mismo chip del procesador el nivel 1 de caché. Fue el primer procesador en hacer eso en la historia. Y falló. Antes de Pentium, la memoria caché estaba en el motherboard. No estaba en el mismo chip del procesador. Estaba en el motherboard la memoria caché. Intel agrega el nivel 1 de caché en el mismo chip del procesador. Y falló. Y todo el mundo demandando a Intel. Iba a la quiebra porque no tenían, o sea, tener que fabricar toda una nueva tanda de todo lo que ya habían vendido.
para cambiarlo y reemplazarlo y después tener miles y miles y miles de procesadores que tenían que tirar a la basura. Entonces se juntó la gente de Intel y en realidad dijeron, a ver, el procesador funciona, no es que no funciona, simplemente no tiene caché interno. Pero no lo podemos vender así como, no lo podemos vender así. Pero bueno, y ahí a un creativo de publicidad se le ocurrió crear un nuevo concepto que fue Celeron. Crear una segunda marca de Intel, una segunda línea. O sea que fue a las apuradas, un poco improvisando, crearon una versión económica para salvar costos. Y pudieron vender de esa forma todos los procesadores Intel que venían, entre comillas, fallados. Los procesadores andaban perfectos. Nada más que no tenían caché interno. Pero en ese momento, estamos hablando del 90% de PC de escritorio, todavía no se habían impuesto las notebooks. Las motherboard venían con su propio caché. ¿Y saben qué? Funcionaba perfecto. Vos te comprabas un Celeron y era un avión. Era un avión. Tanto fue el éxito que tuvo el Celeron de Intel que quedó como nueva unidad de negocio. Que empezaron a fabricar Celeron. Y como segunda marca, a un precio muchísimo más económico, más al alcance del público en general. Y eso hizo que Intel vuelva a subir. Porque se iba a la quiebra, nos hubiéramos quedado sin Intel. Yo no me imagino un universo de PC sin Intel. No me lo imagino. Son los líderes. O sea, nada, y sobrevivió gracias a Celeron. Y de hecho después los siguientes modelos Celeron que salieron le agregaron el famoso caché interno y demás. Pero yo tuve uno de esos. En ese momento trabajaba en una pyme. Un negocio muy chiquito, éramos pocas personas, yo era el encargado del hombre de orquesta, que se encargaba de los sistemas, de las redes, de todo o sea, de todo, ¿no? Y tenía una máquina en la oficina y otra máquina en mi casa, que digamos, yo muchas veces me llevaba el trabajo a casa y seguía trabajando desde casa. En ese momento Internet era carísimo, era lento, yo no podía mandar todo, o sea, no existía la nube, obviamente. Yo me llevaba todos los archivos, o sea, todos los archivos me los llevaba en un disco zip. Esos discos, yo con eso compartía los archivos, además me hacía los backups, los zip, porque en un mail, olvídate, un mail no le podías cargar más de 5 megas de información que tardaba horas en transmitirse, ¿no? Un día, cuando decido cambiar de compu, el dueño del lugar donde trabajaba también decide comprarme una nueva compu para mí, comprarse una para él, y fuimos juntos. Y elegimos los dos la misma, o sea, la que iba a ser la máquina para mí iba a ser exactamente la misma. O sea, mismo mother, misma memoria, mismo todo igual. Lo único que difería era el procesador. Él me compró un Pentium, yo me compré un Celeron, ambos con la misma frecuencia. Pero yo Celeron y él Pentium. Para mí, el que me compré para mi casa era un Celeron. Y el que me compró para mi oficina, que en realidad se lo compró para él, yo lo usaba, era un Pentium. La diferencia del precio final de las dos computadoras era notable, solamente por el cambio de procesador. Y yo usaba las dos, llevaba y usaba los mismos, o sea, todo lo mismo en las dos, y jamás encontré una diferencia entre una computadora y la otra. Jamás encontré una diferencia. O sea que hay mucho de mito en todo, ¿se entiende? Hay mucho de mito. ¿Hasta qué punto uno usa tanto una máquina para pedirle el rendimiento de 100%? ¿Hasta cuánto está sobreexigida una máquina? ¿En qué momentos el procesador está sobreexigido hoy en día? A no ser que uno trabaje con cierto software muy específico, ¿no? ¿Hasta qué momento pasa eso?
Por eso lo tenemos que tener en cuenta. Creo yo. Más que nada en nuestra profesión, ¿no? Pero bueno, nada, esa fue la historia de Celeron, de por qué sobrevivió Intel. Bueno, no sé, ya hemos, no sé, ¿quieren comentar algo? Hasta aquí hemos llegado con toda la teoría de arquitectura. Nos queda, bueno, el jueves que viene es el recuperatorio, solamente se conectarán quienes tienen que recuperar. Yo de todas formas voy a tener el Zoom de 6:30 a 7. Si alguien quiere entrar para comentarme algo, decirme algo, yo ahí voy a estar. Lo que voy a publicar en estos días en la plataforma es más o menos las bases para el debate del jueves 24, que es la última clase. El jueves que viene, el jueves 10, es el recu. Después viene jueves 17, que es feriado. El 24 es el día que nos volvemos a ver, que es la última clase, y ahí hacemos el debate de los sistemas operativos. Ahí publicaré más o menos cómo nos podemos organizar. Escucho sugerencias, porque esto lo hacemos entre todos. O sea, está bueno, yo más o menos tengo un formato del debate, pero escucho todas las sugerencias que surjan para ver cómo lo hacemos, cómo formamos los 3 equipos de Microsoft, Linux y Apple, y vamos a hacer un lindo debate sobre sistemas operativos. Eso sería para el jueves 24. ¿Está? Buenísimo, profe. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. No. Tengo... El 10 también hay que entregar el trabajo, ¿no? Es la fecha límite. La fecha límite es el 10. Sí, yo por lo general siempre el día que tomo el recuperatorio de arquitectura, esa misma noche, mientras están haciendo el recuperatorio, yo voy corrigiendo trabajos prácticos. Trabajo práctico es aprobado o desaprobado. O sea, si no, igual que los parciales, porque esto como es final obligatorio, no es con nota numérica. Así que sí, hasta el 10 hay tiempo para presentar el TP. Yo aconsejo presentarlo antes para ver si yo lo puedo ver y les doy el ok, así están tranqui. Y si hay que hacer alguna modificación, tampoco es para preocuparse, porque el recuperatorio del trabajo práctico no implica otro trabajo, es ese mismo trabajo, pero con la fecha de entrega 24, el jueves 24, o sea, tienen 2 semanas más para corregir las cosas que no hayan salido, o sea, las cosas que habría que corregir, por las cuales no aprobaría, ¿se entiende? O sea que nada, estamos bien con el TP. E igual es raro. Una consulta. Sí, Jorge. Sergio, había mencionado un límite por cada uno de los puntos, o en total, límite de páginas me refiero. La verdad que no me acuerdo, pero a ver, no hace falta hacer una guía telefónica, tampoco un resumen. No recuerdo si puse un límite, algo más o menos, digamos, razonable. Está bueno que si se acompaña con gráficos, con fotografía, está bueno, cuanto mejor presentado esté, mejor. Pero, y más que es algo que no tienen que imprimir. Pero tampoco, o sea, en realidad ese trabajo podría tener 800 hojas, que no es la idea. Podría tener 5 hojas, tampoco es la idea. Algo más o menos. Lo que nos encontramos es que a veces con algún gráfico o algo se resume mucho. Ejemplo, historia de Windows 10, que tal vez algo que se puede escribir en 2 o 3 páginas, bien clasificado con un gráfico por año, en sus versiones, es más que suficiente, ¿no? Con algún detalle. Totalmente. Si ustedes encuentran que de esa forma lo representan bien, pero por supuesto que es válido. Muy importante mencionar la fuente de información. Eso es fundamental. Toda información que vayan poniendo tiene que estar referenciada. Eso sí es importante.
esa referencia en cada uno de los puntos o al final? Lo eligen ustedes. Mucha gente prefiere, al finalizar, bibliografía, tal y tal y tal. En todo caso, le pueden hacer llamados o pueden usar pie de página de Word. Si saben usar el pie de página de Word, que es muy sencillo, con llamados. Fíjense, eso les doy libertad. No es una tesis tampoco, gente. O sea, tranqui. Es algo... El trabajo práctico se tiene que hacer porque es un requerimiento de la materia, que se debe hacer un trabajo práctico. Y nada, y me parece piola que sea todo sobre sistemas operativos. De sistemas operativos hay un mosaico con unos PowerPoint de los años en que se daba como clase el sistema operativo. Yo se los voy a habilitar. Simplemente para que lo tengan como material de información, para que lo tengan. Es un poco concepto de sistema operativo, historia de los sistemas operativos y después algo muy por encima de los sistemas operativos más importantes. Hay una peli que está muy buena, que es Jobs versus Sí, esa la Blake. encontré. ¿La encontraste? ¿La Sí, viste? la encontré y la vi. Bueno, yo Sí, la muy descargué. buena. Yo la descargué y está subida en la plataforma para que se la puedan, si quieren, se la pueden descargar. Está bueno porque yo antes, en la presencialidad, siempre le dedicaba una clase para que veamos entre todos, porque eso después por lo general se disparaba en un buen debate. Pero era la época en que la materia tenía 5 horas cátedra. O sea, teníamos mucho más libertad para hacer cosas. Ahora esta materia ya hace varios años que tiene solo 3 horas cátedra. Entonces tuve que achicar un montón de cosas. Pero igual el Sí, material... lo que noté es que lo que dice en esa película encontré documentado en ningún lado. No, es cierto. Pero bueno, en realidad sí, hay libros, digamos, reportajes a Steve Jobs, reportajes a Bill Gates, incluso testimonios, ¿no? de los socios y demás. O sea, el que salvó a Apple, es Bill Gates. Es Bill Gates, es quien salvó a Apple. Porque si no fuera porque él puso la guita, Apple se iba a la quiebra y nos hubiéramos perdido tantas cosas buenas y nuevas que desarrolló Apple. O sea, yo a veces veo toda esa gente, no, yo Microsoft, no, yo uso Mac, porque Microsoft esto, y bueno, le estás comprando, o sea, algunos de esos dólares que estás metiendo acá va a ir a los bolsillos de Bill Gates, quédate tranquilo porque él tiene no sé cuántas acciones en Apple. O sea, todo bien, pero nada, está bueno que sea así, que haya variedad. Yo no creo que hayan sido verdaderos enemigos, es decir, se han hecho trastadas entre ellos, por decir, ¿no? Se han afanado cosas, especialmente Bill Gates. Yo nunca lo voy a defender a Bill Gates, pero también es cierto que es el artífice de todo lo que tenemos ahora. Es el artífice de todo de lo bueno y de lo malo. Yo siempre fui crítico de Windows, pero hay que decir que en los últimos años están cada vez mejor. Están cada vez mejor, cada vez más confiable. No se puede decir que sea malo los últimos sistemas operativos que está poniendo Microsoft. Y Apple me parece una cosa, o sea, está muy bueno, pero no sé, siempre lo vi como algo muy snob, que estás pagando demasiado por algo que no es tan diferente. Pero no sé, nunca tuve la experiencia de usar sus productos. Quizás es más un prejuicio que otra cosa. Pero bueno, sí, es interesante de ver, es interesante de ver. Por eso, da para un debate que lamentablemente no tenemos el tiempo como para hacerlo. Igual también lo puedo proponer para ese último encuentro, también podemos hablar de ese video si les parece bien.
se puede mencionar. Yo les voy a habilitar todo lo que es sistemas operativos para que lo tengan como material de consulta. ¿Está? Y cerraremos el debate hablando del final, de cómo va a ser el examen final, que en julio, agosto, seguramente va a seguir en la virtualidad, así que ahí hablaremos de cómo será el examen final. Pero todo eso lo dejamos para el 24. ¿Está, gente? Sí, sí. Sí, profe. ¿Las Sí. fechas? ¿Ya están abiertas las fechas para los exámenes? No, ¿Del creo final? que no. No, todavía no. Ah. Todavía no. Bueno. Bueno, gente, los saludo, que tengan una buena semana. Y bueno, nos vemos. Yo el jueves que viene estoy en el Zoom, la primera media hora de guardia para quienes tienen que recuperar. Ahí pueden pasar y si no, nos estamos viendo el 24. Bueno. Buenísimo, Bueno. profe. Listo, Gracias. genial. Nos vemos. Chau, chau. Buena semana.